¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le doy la bienvenida a este espacio de noticias de la jornada Veracruz. Y bueno, hoy circula ya en redes sociales, bueno, desde el día de ayer, un video acerca de un vuelo en el que estaba el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y en donde hubo algunas rechiflas. Vamos a ver el video. Bueno, pues ahí tenemos parte del video que circula desde el día de ayer en todas las redes sociales de nuestro país. Y bueno, al respecto, el presidente de la República dijo que ya está acostumbrado a este tipo de acciones. Bueno, y ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero analista Romeo González Medrano. Muy buenas tardes, Romeo. Hola, Rocío, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Al contrario, gracias y bienvenido a este espacio. ¿Qué opinión tienes respecto a este video que circula en redes sociales? Pues ya lo vi varias veces porque ha circulado mucho y copias y cosas así. Mira, da vergüenza ajena escuchar a esas personas, jóvenes y hasta niños, en su actitud revelan la formación familiar que tienen. Decimos a veces que la buena conducta se mama, para referirnos a la formación que aprendimos de nuestros padres. No hay nada que justifique el insulto y la agresión, y menos a quien nos guste o no representa a todos los mexicanos. Uno esperaría, si no la admiración, por viajar modestamente como otro ciudadano, pues al menos mostraran respeto. Lo que esos pasajeros mostraron fue el cobre, eso fue lo que mostraron, que se trae en el del núcleo familiar. Al ofender, se ofendieron. Son pobres de espíritu, mostraron que no tienen más nada que decirle a su presidente. La reacción de prudencia que él tuvo, nos dimos cuenta, es la de un hombre de Estado, no cabe duda. Sabe que nos representa a todos. Hasta aquellos que lo detestan o aborrecen por alguna o ninguna razón. Repito, la pena porque muestra parte del rostro de los mexicanos, de una minoría y sobre todo de aquellos cuyos padres y maestros no fueron capaces de transmitirles la historia de México, las luchas de sangre que costó ser un país con libertades y derechos. Lástima porque uno pensaría que eran de clase media con acceso a la educación y a la cultura, según pude ver el video. Una agresión procedente de los más pobres de México, me la explico. Esa sinceramente no me la explico. Los agresores, estos y otros, son parte de los ignorantes de la historia. Son parte de algunas generaciones huérfanas de pasado y que por lo visto de padres responsables de los valores éticos de sus hijos. A esto es a lo que nos llevó un sistema educativo sin historia ni civismo. Y es difícil esperar que alguien valore lo que no le ha costado. Eso lo sabe cada padre de familia, cada madre. No alcanzan la categoría de ciudadanos, aunque tengan derecho a ello estas personas. La libertad es como la de opinión, la libertad de expresión es para ejercerlas con responsabilidad y respeto hacia los demás. En el trato que le demos a un diferente, mostramos el grado de civilidad. En México hay derecho a disentir, derecho a expresar, de ser escuchado, coincidir, discrepar del presidente o de un gobernador o de cualquier servidor público. Eso no da derecho a ofender o agredir. Estos chavos y los adultos que los acompañaban, habría que mandarlos un mes de paseo a un país con dictadura para que noten la diferencia. Yo, como muchos de mi generación, sí vivimos y padecimos gobiernos autoritarios y represores. Jamás en México habíamos tenido un presidente que respetara tanto la disidencia, que escuchara la crítica e incluso las ofensas personales. Falso, es mentira inventada por los conservadores que López Obrador sea partidario del pensamiento único. El incidente del avión es uno de tantos. Lo bueno es que tenemos un presidente con sabiduría, carácter y temple de acero que se ha ganado el respeto de la mayoría de los mexicanos. Da mucho
de muchos de sus adversarios, incluso de gobernantes y pueblos hermanos, ¿eh? Hay que aclararlo, el respeto y la simpatía ya trasciende las fronteras de México. ¿Se imaginan cómo hubiera reaccionado en ese vuelo el expresidente Gustavo Díaz Ordaz? Pues con violencia, con un tlatelolco ahí mismo en el avión. El incidente del avión es el menor de los males, de las fobias de una sociedad en plena lucha por la sobrevivencia. Es parte de la revolución de las conciencias que hoy se viven entre todos los mexicanos. Otro asunto es ocuparnos de aquellos conservadores que manipulan medios y festinan o alientan esos comportamientos. A todos, opino yo, que habrá que tolerar y facilitarles la reeducación. Esa es parte fundamental de la cultura de la Cuarta Transformación. Ese es mi pensar, Rocío. Bien, Romeo, en otros temas se dio a conocer que ya David Colmenares visitó la Cámara de Diputados para ofrecer alguna declaración respecto al comunicado que emitió la Auditoría Superior de la Federación. En ese sentido, ¿opinas tú que, por ejemplo, la situación que se dio en esta institución le va a restar credibilidad? ¿Puede desaparecer? ¿Se tiene que reconfigurar con otro nombre? ¿Qué es lo que tú opinas que puede pasar en ese sentido? Mira, la versión que se difundió de parte del auditor fue de que se trató de un error metodológico. Esto dijo el auditor Colmenares, ¿sí? La fiscalización del gasto público ha sido un tema recurrente de mi parte como articulista. La conozco desde hace muchos años, desde que se formó el ORFIS aquí en Veracruz, imagínate, con los fundadores, y conozco el tema. No se trató de un error metodológico, como lo llamó el propio auditor, sencillamente porque cuando ese mal llamado error es de 200 mil millones de pesos, o sea, el 75% de lo que estaban investigando, pues, y además corres a informarle mediante entrevistas exclusivas a López Dóriga, a Carlos Marín, a Loretito y a Broso, eso lo dice todo. Eso no es error metodológico, eso es mala leche. Corrió rápidamente a los minutos a darles entrevistas exclusivas a estos voceros adversarios permanentes y gratuitos del presidente. ¿Cómo puedes llamar a eso error metodológico? Estos desatan una campaña virulenta contra el presidente y la Cuarta Transformación. Eso fue claro en sus comentarios. Y eso no es un error, eso es guerra politiquera en tiempos electorales, con un propósito: bajarle la aceptación de autoridad moral al presidente y a la fuerza política que lo apoya, que es mucho más que Morena, ¿eh? Los ingenuos no se han dado cuenta que por cada mexicano que les es posible manipular, se multiplica por miles los que despiertan y confirman que están con el presidente. El tiro salió por la culata al auditor y le salió por la culata porque es un tiro que destapó la cloaca que es la Auditoría Superior de la Federación en más de 3 años. El auditor David Colmenares es el último instrumento con el poder al servicio de la mafia. Se debe ir como llegó, pero con juicio político, donde sigue atorado 120 expedientes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la Comisión de Vigilancia debe actuar ya. O sea, la patrona de la Auditoría Superior de la Federación se llama Comisión de Vigilancia. Debe saber la Comisión de Vigilancia, sus diputados, que cuesta miles de millones de pesos la Auditoría Superior de la Federación. Y también cuesta miles de millones la unidad de control y evaluación de la Comisión de Vigilancia, creada para que la propia Comisión de Vigilancia, integrada por diputados que poco o nada saben de cuenta pública, poco o nada saben del sistema financiero, de auditoría, de contabilidad gubernamental, fiscalicen a la auditoría, al auditor, y no los duerma el ejército de técnicos que tiene muchos del viejo régimen, ¿sí? La Comisión de Vigilancia parece que está de adorno. La Auditoría Superior de la Federación está convertida en un búnker de la mafia. Colmenares llegó meses antes del triunfo de López Obrador, y hay que decirlo, les pueda o no les duela, llegó a lo que llegó, a tapar la mafia del poder, que se fue del poder pero dejó a sus técnicos. El daño patrimonial estimado es de más de 400 mil millones de pesos. Ni Palomino ni el 90% de sus colaboradores reunían el perfil cuando fueron ascendidos a esos cargos. Palomino llegó a prolongar las investigaciones. ¿Qué creen? Llegó a prolongar las investigaciones hasta que cumplan años. O sea, hasta que logren prescribir los delitos. Fíjese nada más. Aquí en Veracruz tenemos un caso. El de Dante Delgado, hasta que prescribieron los delitos. Ya sabemos en México cuántos han llegado así.
En la prensa nacional hay voces que acusan al presidente que pedir una investigación está minando la institución. ¿Qué puedo decirte al respecto? No es la institución, una institución sólida no se puede minar por una carta de un presidente. Son los errores y lo que han hecho los que están apoderados de la auditoría, esos son los que han estado destruyendo. Y quiero decirle, fíjate a tu auditorio, que hay estudios de 10 años a la fecha, hay publicado uno de Harvard, donde se demuestra que son estos comisiones de las instituciones los principales peligros para la democracia. ¿Cómo es que hay más errores en la auditoría? Porque hay más errores, ¿eh? Desde luego que el primero y más grave error fue el nombramiento de David Colmenares. La auditoría se convirtió en un cuartel, se atrincheró un ejército de burócratas dorados como los del INE. A los verdaderamente expertos los sacaron, como la doctora Mona Dora Buchaín, directora de auditoría forense, y a otros más los hicieron a un lado y controlaron ese espacio y neutralizaron a la unidad de control y evaluación, o sea, a los ojos críticos, a la conciencia crítica de la Comisión de Vigilancia, la neutralizaron, la anestesiaron. La Comisión de Vigilancia tiene hoy tiene un problema, está ciega, está sorda, está manca, porque toda su fuerza radica en esa unidad de control y evaluación neutralizada y anestesiada, hay que decirlo. ¿Y a qué llegó David Colmenares? Ya repito, llegó a eso, ¿sí? ¿Qué sigue? Es la pregunta que nos haríamos todos los mexicanos. Sigue que se dediquen a simular la corrección, ojalá y no caigan en esto la Comisión de Vigilancia, a simular la corrección, porque ya aprendimos los mexicanos a darnos cuenta cuando simulan corrección. Hoy mismo salió un boletín donde dicen un montón de cosas que andan mal, o sea, empiezan a lavarse en culpas acusando por aquí y por allá, simulan corrección, pero nada más se ocupan de la refuncionalización del aparato, una remozadita. O la cámara toma, es la otra opción, la cámara toma a foto en sus manos la destitución del auditor, de algunos otros más, y la reestructuración inmediata, y que pase a concurso profesional, público y abierto la selección adecuada de los que pasen a ocupar esos cargos. Y eso tiene que ver con el sistema de fiscalización, que es un fraude de la nación también. El sistema de fiscalización es un fraude porque no ha pasado de ser un aparato burocrático, es un aparato irrelevante. Lo ha dicho el presidente, lo sabemos los mexicanos, no pasa de mantener una gran burocracia en todo el país. Yo pienso que hay mucho por hacer y que ojalá esto es una circunstancia propiciada por este error que destapó la cloaca, sirva para que se den cuenta lo que está pasando a tiempo. Si no lo hacen a tiempo, va a ser peor el parche que la solución. Yo creo que es importante que se den cuenta y que escuchen que las escaleras se barren de arriba para abajo y también de abajo para arriba, porque si no, ¿qué va a pasar? Pues sencillamente hay 2.400 escaleras de ayuntamientos, ¿quién las barre? Hay 32 escaleras en gobiernos estatales, ¿quién las barre? No. Apenas el presidente ahora se abrió y corrigió esa estrategia y convocó a todos los mexicanos a que denuncien todos los actos de corrupción que observen ahora en el proceso electoral, sobre todo el financiamiento ilícito al proceso electoral. Pues este es mi comentario a la situación de la Auditoría Superior de la Federación. Te agradezco mucho la oportunidad de expresar mis opiniones, Rocío. Al contrario, Romeo, agradecemos mucho tu opinión. Que tengas excelente tarde, Romeo. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues ahí tenemos la opinión de nuestro analista Romeo González Medrano en relación al tema de la Auditoría Superior de la Federación. Esperemos a ver qué solución da, qué respuesta da la Cámara de Diputados respecto a este tema. En otra información, ya en el estado de Veracruz, esta mañana el gobernador Cuitlagua García Jiménez, en conferencia de prensa, a referirse al Plan Nacional de Vacunación, aclaró que no existe una producción masiva de vacunas, por eso es que se ha empleado una logística en donde se está dando prioridad en primer lugar a los que están en primera línea en el sector salud y a los adultos mayores, para que tenga la población paciencia a fin de que conforme vayan llegando la dotación de vacunas se va a distribuir de manera equitativa.
Por otra parte, también esta mañana, bueno, el gobernador inauguró el Diplomado Internacional Táctico K9 Perros Multipropósito. Este es el primero en su tipo que se inaugura aquí en México. Vamos a ver parte de lo que va a ser este curso. Continuando con esta exhibición, veremos a continuación intervención a un vehículo. Los agentes caninos están preparados para realizar las funciones de intervención en agresiones directas al personal de policía. Podemos observar dos binomios que se encuentran sobre recorrido patrullando un área común. Se percatan de un vehículo tripulado con dos personas presuntamente armadas, respondiendo los tripulantes de forma hostil al personal policíaco. Los binomios caninos, mediante comandos verbales, intentan disuadir al agresor de llevar más allá sus amenazas. El conductor realiza una agresión directa con arma de fuego hacia los uniformados, por lo que el primer binomio responde de forma oportuna para su control por encima del vehículo. El segundo binomio decide enviar al agente canino para el control del segundo individuo dentro del vehículo. Una vez neutralizados, son conducidos y resguardados por los binomios caninos para ser trasladados ante la autoridad correspondiente. Bueno, esto fue parte de la inauguración de este Diplomado Internacional Táctico K9 para perros multipropósito. En otro orden de temas, bueno, continuando con el aspecto de la violencia que se ha dado en últimas fechas, bueno, en el país, tenemos ya en la línea telefónica a nuestro analista Job Hernández. Buenas tardes, Job. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias y bienvenidos a este espacio, Job. No, al contrario, gracias por la invitación y la oportunidad de charlar con los veracruzanos sobre estos temas, pues un poco preocupantes para todos. Sí, claro, tú haces un análisis histórico muy puntual respecto a la violencia, los orígenes de la violencia. Tú hablas de que esta no responde a cuestionamientos naturales, raciales o culturales, sino que más bien tiene un alto componente político. Así es, pienso que no es el temperamento que luego se nos adjudica algunos pueblos, como el de Veracruz específicamente, lo que explica en mayor parte la violencia, sino que hay fenómenos políticos detrás de esto, y ubico por lo menos tres fases de incremento de la violencia en la historia del estado de Veracruz. Una ligada al agrarismo en la época de, digamos que en la que el Estado confrontó este movimiento radical. La otra, nuestra triste historia de caciquismos en los años 70 y 80. Y finalmente la última fase, pues es la que estamos atravesando, que es la que está vinculada con la llamada guerra contra el narcotráfico. Así es, de estos aspectos, por ejemplo, el balance que tú haces es que, por ejemplo, estos aspectos, ¿cómo han cambiado del inicio, por ejemplo, de que tú mencionas el agrarismo con el cacicazgo, esto en los años 70, 80, la diferencia de las condiciones actuales y que ha escalado, por ejemplo, la violencia? Yo creo que hay una diferencia cualitativa que se expresa, que expresaría más o menos de la siguiente manera. En las anteriores dos fases era muy claro y delimitado el conflicto. Digamos que se trataba de un conflicto entre dos bandos o por motivaciones directamente políticas o estrictamente políticas, digamos, que tenían que ver con la disputa por el poder. Pero en la actualidad esa violencia, aunque tiene un cierto componente político, porque se trata de la lucha por el control de territorios y de mercados, y además porque sabemos que la delincuencia organizada también interviene en la lucha electoral y en la lucha por el poder, la diferencia distintiva es el grado de generalización de lo que estamos viviendo actualmente. Es decir, que ahorita la sociedad entera está en la primera línea de fuego, y eso es evidente porque muchas de las estadísticas nos muestran que algunas de las víctimas ni la debían ni tenían, como se dice comúnmente, o eran inocentes, ¿no? Y además porque la sensación de inseguridad pues se ha generalizado al conjunto de la sociedad. Parece ser que la percepción de los veracruzanos, sobre todo en algunas regiones, es que nadie está a salvo, completamente seguro en este contexto que yo diría que es muy similar a lo que algunos politólogos
definen como pues la guerra de todos contra todos, ¿no? Job, ¿cuáles serían para ti los factores que han permitido que escale la violencia? Yo creo que el factor fundamental es la retracción del Estado, el abandono de algunas áreas del Estado, producto del proceso de reconfiguración estatal de corte neoliberal, que tendió a debilitar algunas instituciones, algunos procedimientos, mecanismos que tenía el Estado para intervenir e influir en el conjunto de la sociedad. En los años 90 nosotros vimos el desmantelamiento de todas estas instituciones, figuras, mecanismos, procedimientos, y en consecuencia esos espacios que el Estado dejó los ocupó la delincuencia organizada. Es decir, el lugar y momento en el cual el Estado no educa, pues educa la cultura del narcotráfico, ¿no? El lugar y el momento en el cual el Estado no ejerce la justicia, la ejerce la delincuencia organizada. Y así podríamos ir viendo y señalando algunos de las áreas que el Estado abandonó. Y a mí me parece que el principal problema fue ese proceso de reconfiguración estatal que terminó en el debilitamiento del Estado, y que en nuestro caso, en el Estado de Veracruz, pues tocó fondo durante la administración del exgobernador Javier Duarte. Job, ¿tú consideras que en las actuales condiciones es factible que esto se pueda revertir en el largo plazo, obviamente? Tenemos algunos signos positivos en términos estadísticos. Por ejemplo, en los últimos 3 años hay una disminución, aunque no sustancial, del número de homicidios en el Estado, pero sinceramente yo soy un tanto cauteloso a la hora de hacer una perspectiva, porque yo diría que esto va a tomar un poco más de tiempo, porque tiene que ver con una reconfiguración más a fondo de las instituciones en Veracruz, que van a tomar pues algo más de tiempo, ¿no? Es decir, no solo se trata de un problema de seguridad pública que se pueda solucionar con la mayor presencia del ejército, y algunas de las medidas que pueden ser más efectivas, como la reactivación económica, el incremento de la tasa de empleo, etcétera, etcétera, pues son cosas que van a tener un impacto, pero solamente en los siguientes años. Si nosotros secuenciamos la violencia en el Estado de Veracruz durante el siglo XX, vemos que estos ciclos de alza y descenso pues cubren periodos largos de tiempo, en algunos casos de 20, 25 años. Y nosotros llevamos en la actualidad en el Estado de Veracruz alrededor de una década de ascenso de la violencia, si tomamos como punto de partida 2011, cuando inició el operativo conjunto Veracruz Seguro. Yo creo que es el punto de arranque. Llevamos una década y yo, por desgracia, considero que nos va a tomar algunos pocos años más, ¿no? Bien, Job, pues agradecemos tu opinión y además el balance histórico que haces de la escalada de la violencia en el Estado de Veracruz. Te agradezco muchísimo tu participación. Gracias a todos ustedes. Que tengas excelente tarde, Job. Igualmente, excelente tarde para todos. Bueno, pues ahí tenemos la opinión de Job Hernández, analista en casos de violencia, y es momento de hacer una breve pausa y regresamos con los corresponsales. ¿Ya tenemos a Roxana en la línea? Hola, Hola, sí, Roxana. buenas tardes. Muy buenas tardes. Comentaba yo que nos mandaste una información respecto a las playas del puerto que estaban completamente llenas. Así es, Rocío. Bueno, esto es de llamar la atención justamente porque sabemos que el tema con la pandemia por COVID-19 pues todavía no se detiene, ¿no? Sin embargo, pues bueno, este fin de semana vimos muchísimos bañistas en las playas de Veracruz y de Boca del Río, prácticamente estuvieron a reventar. Hablamos con el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Santiago Caramés, y nos dijo que la ocupación hotelera estuvo a un 30% en promedio la semana pasada. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, es poco comparado con años anteriores, sí, pero comparado con el tema de la pandemia que se ha vivido, pues que ya va reflejando un incremento. Esto, bueno, pues es un poco
paradójico debido a que pues una parte evidentemente de la población se ve beneficiada por este tipo de afluencia en las playas, porque evidentemente pues viven del tema turístico, los prestadores de servicios en general que están en la zona de playas, o bien el tema de las personas que se dedican, por ejemplo, a la hotelería. Sin embargo, pues también está el otro lado, el que pues se enfrenta en los hospitales a los casos de COVID-19 más severos, y son ellos los que pues más critican este tipo de acciones y a las personas que se presentan a la zona de playas, pues básicamente sin ninguna protección, porque pues lo que vimos fue que incluso en ocasiones ni siquiera los mismos meseros que estaban en la zona de Palapas pues estaban portando las medidas como cubrebocas, y bueno, la sana distancia pues evidentemente no, aunque es un área al aire libre, pues no se estaba respetando. Entonces ahí está, Rocío, pues la paradoja, ¿no?, de quienes están disfrutando estos fines de semana soleados en las playas, tratando de olvidar un poco lo difícil que ha sido estar encerrados durante ya casi un año completo, y la otra parte de las personas que pues están en los hospitales, las familias de los enfermos que no pueden tener contacto con ellos, sobre todo los que están en terapia intensiva, y pues de los que o tienen también familiares que perdieron la batalla contra este virus, o bien los médicos, enfermeras y todo el personal del sector salud que ha estado cumpliendo pues jornadas verdaderamente rudas y muy crudas, viendo personas pues fallecer y pues luchando para no contagiarse ellos y contagiar a sus familias, Rocío. Sí, Roxana, ¿y qué dicen los ayuntamientos respectivos de Boca del Río y del Puerto de Veracruz? Porque tengo entendido que ellos son los que regulan y controlan precisamente este tipo de situaciones. Mira, en Veracruz las playas nunca se han cerrado. En Veracruz es un tema federal, el de las playas le compete a la federación. En Boca del Río sí le compete al municipio el tema de las playas. Estuvieron cerradas mucho tiempo durante la pandemia, sin embargo se volvieron a abrir, y pues básicamente el común denominador es el tema de que el sector del comercio del ayuntamiento pues dice que están viendo la manera de que pues se mantengan básicamente el tema de la sana distancia, los cubrebocas, etcétera, pero pues bueno, sabemos que es imposible mantener a los bañistas en esta situación. Sí, no, y además sobre todo que el puerto de Veracruz es de los que mayor número de afectados por el COVID-19 hay. Sí, es el que tiene más muertes y más contagios en todo el estado. Pues ahí tenemos la nota con nuestra compañera Roxana. Roxana, te agradecemos mucho. Gracias, Rocío, que tengas buena tarde. Excelente día para ti. Bueno, pues esto fue lo que pasó en el puerto de Veracruz este fin de semana con nuestras playas abarrotadas, y pues habrá que ver, esperemos que esto no implique un repunte en el índice de muertes y de contagios por COVID-19. Le agradezco muchísimo el favor de su atención, y de esta manera concluimos el espacio de noticias por el día de hoy. Que tenga excelente tarde.